Queridos hermanas y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos nuevamente a discernir la palabra del Señor siempre y cuando guiados en la fuerza del Espíritu Santo. Ruego a mi Dios que los haya mantenido y conservado con una salud completa para todos nosotros en medio de esta situación tan crítica en la cual el mundo está viviendo. Por eso el tema de hoy día es un tema relativamente interesante, puesto que cuando uno perdona, la sanación interior del cuerpo, alma y del espíritu se da. Es decir, al liberar esas fuerzas negativas, nosotros realmente lo que traemos es la paz y la intimidad a nuestros corazones. Una vez más pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a discernir esta palabra del Señor y nos cubrimos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vuelvo a decir, muy buenas tardes, queridos hermanos de María Evangelizadora, en donde realmente nosotros nos gozamos por ser parte de la estructura, en donde realmente buscamos divulgar la palabra del Señor de una manera más profunda, más íntima, en la cual nosotros muchas veces pensamos que me están tocando y poniendo la mano en la llaga, que no quiero que me la ponga, pero así es, sí. Dice el Señor que la verdad nos hará libre. Y comenzamos con la enseñanza. El día de hoy el Señor puso en mi corazón para que habláramos acerca del perdón. Y la enseñanza de esto es perdonar 70 veces 7. Les recuerdo. Muy bien, vamos a ir al Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, versículo del 21 al 35. Y nos narra la palabra del Señor de la siguiente manera. Se acercó Pedro a Jesús y le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, y le propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentó uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y agarrándolo lo estrangulaba diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque tú me la pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con nosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En esta hermosa explicación, realmente la palabra clave es que hay que perdonar siempre. A San Mateo se le ve preocupado por corregir realmente los conflictos, disputas y enfrentamientos que podían surgir en la comunidad de los seguidores de Jesús. Probablemente
estaba escribiendo su evangelio en ese momento con que se dice en su evangelio, la caridad de la mayoría se está enfriando. San Mateo 24:12. Por ese concreto, con muchos detalles, cómo se ha de actuar para extirpar el mal del interior de una comunidad. Respetando siempre a las personas, buscando antes que nada la corrección a solas, acudiendo al diálogo con testigo, haciendo intervenir a la comunidad o separándose de quien puede hacer daño a los seguidores de Jesús. Todo eso puede ser necesario, pero ¿cómo ha de actuar en concreto la persona ofendida? Escuchen. ¿Qué ha de hacer el discípulo de Jesús que desea seguir sus pasos y colaborar con él, abriendo caminos al reino de Dios? ¿El reino de la misericordia y la justicia para todos? San Mateo no podía olvidar unas palabras de Jesús corregidas por un evangelio anterior al suyo. No eran fáciles de entender, pero reflejaban lo que había en el corazón de Jesús. Aunque hayan pasado 20 siglos, sus seguidores no hemos de rebajar su contenido. Por eso, yo invito a todos los hermanos que administran un ministerio para que realmente reine la paz interior en cada uno de ellos. Y si por alguna razón ha habido ofensas, ha habido lastimaduras, lo mejor es buscar la sanación interior, perdonándose los unos a los otros. Errar es humano, pero perdonar es divino, nos dice un adagio filosófico. Y es verdad, queridos hermanos. Usted ya debe de dejar esas rencillas, esos malos recuerdos que a veces guardamos en nuestro corazón. A mí me lo hicieron, yo tengo que devolver lo mismo, ojo por ojo, diente por diente. No, hermano, en esta cosa no es así. Lo que nosotros tenemos que tener es la actitud de Jesucristo, una actitud en la cual Él nos invita a perseverar en toda la doctrina que nos ha enseñado. Es decir, es siempre la misericordia, el perdón, el respeto con que tenemos que tenernos los unos a los otros. Pedro se acercó a Jesús, como en otras ocasiones lo hace representando al grupo de seguidores. Si mi hermano, fíjese la pregunta que hace, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Su respuesta no es mezquina, sino enormemente generosa. La ha escuchado a Jesús, sus parábolas sobre la misericordia de Dios. Conoce su capacidad de comprender, disculpar y perdonar. También Él está dispuesto a perdonar muchas veces, pero ¿es que al caso no hay un límite para el perdón? La respuesta de Jesús es contundente. No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Has de perdonar siempre, en todo momento, de manera incondicional. A lo largo de los siglos se ha querido rebajar de muchas maneras lo dicho por Jesús. Perdonar siempre es perjudicial, algunos dicen. O a otros dicen, es que damos alicientes al ofensor. Hay que exigir primeramente arrepentimiento. Todo esto parece muy razonable, pero oculta y disfigura lo que pensaba y vivía Jesús. Hay que volver a Él. En su iglesia hace mucha falta hombres y mujeres que estén dispuestos a perdonar, como Jesucristo, introduciendo entre nosotros su gesto de perdón en toda su gratuidad y grandeza. Es lo que mejor hace brillar en la iglesia el rostro de Cristo. Querido hermano, si en este momento hay alguna situación crítica en tu corazón, este es el momento quizás de entrar en oración y pedirle a Dios que realmente te dé la capacidad. Sí, porque el perdón es una gracia que Dios concede a los corazones contritos y humillados. Pídele al Señor que te devuelva ese valor para perdonar y no guardar rencor a nadie. Algunas veces va a ser justo discutir sobre algo, pero dice la palabra que no llegue al atardecer sin habernos puesto de acuerdo. Y esto va contra los matrimonios, en donde realmente a veces la pareja discute, pero cuando llega la noche, tenemos que estar reconciliados.
¿Sabe por qué? Porque nadie sabe si al día siguiente uno se va a levantar de su lecho. Por eso es muy importante el perdón. Pedro realmente, vuelvo a decir, y dice el exégeta, que no era por cuestión de mezquindad, sino que Pedro quería tener una respuesta directa del Señor, porque quizás Pedro guardaba alguna cosita en su corazón. Pero al escuchar el anuncio de Cristo, en la cual dice que hay que perdonar no 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le está extendiendo la generosidad con que Jesús se acerca al dolido, al enfermo, y cuando hace el milagro simplemente le dice: tu fe te ha sanado, te ha salvado, te ha liberado. Y eso es lo que quiere el Señor de parte de nosotros. Que comencemos a escudriñar y a descubrir en nuestro corazón las palabras del Maestro, que no son palabras que ya han quedado sepultadas, sino son palabras de vida, palabras de aliento, palabras de esperanza. Saber perdonar es perdonarse muchas veces a uno mismo. Sí, querida familia. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos frustrados porque no pudimos realizar lo que pensábamos hacer? Pero lo más bello es acercarnos al trono de Jesucristo y decirle: te doy gracias primeramente por el don de la vida, Señor, por todo lo que tú has permitido que en mi vida ocurra. Señor, yo no te echo la culpa de nada, Señor. He tenido que quizás pagar con dolor algunas situaciones por mi terquedad y mi necedad, porque también perdonar hay que saber reconocer el grado de ofensa que uno comete. Por eso yo exhorto a través de esta enseñanza a los matrimonios, sí, especialmente a los matrimonios, a los hijos con sus padres. Nunca le guarden rencilla a papá ni a mamá, porque dice el Señor: justo es aquel que respeta y honra a su padre y a su madre, porque la presencia del Señor siempre lo guiará por el resto de sus días. Pedro realmente entendió que era justamente necesario y muy importante el saber perdonarse y darse y concedernos el perdón. ¿Qué hubiera sido si el Señor, en lugar de realmente entregar su vida en la cruz, hubiera dicho: no, Padre, yo no entrego mi vida, allá que se las arreglen solo, al fin y al cabo la batalla es contigo, no conmigo? Sería una actitud muy negativa de parte de Jesucristo. Pero como dice esa canción, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, Pablo lo repite. Bueno, realmente el corazón del Señor se entregó para que tú y yo hoy gozáramos de la primicia que a través del Espíritu Santo, si se lo pedimos, podemos realmente embriagarnos y sentir de parte de Dios que nos perdona toda ofensa que hayamos cometida con Él. Pero también a nosotros nos da la gracia para saber perdonar en los momentos más críticos de nuestra vida que haya sucedido. Perdonar 7 veces, 7 número infinito, es decir, constantemente tenemos que estar perdonando. ¿Sabe por qué? Porque el perdón es un objeto de gratuidad y de grandeza. Es lo que mejor hace brillar en la iglesia el rostro de Cristo. Muchos santos padres, como San Juan Pablo II, pidió perdón a toda la humanidad por los errores de la iglesia. Y nosotros, ¿por qué no podemos perdonar a nuestra descendencia? Es medio contradictorio. En la siguiente parte vamos a descubrir qué sería de nosotros sin el perdón. Hacemos un acto y regresaremos para la próxima parte, en donde realmente nos vamos a encontrar qué sería de nosotros sin el perdón. Descansamos unos segundos y regresamos. Te doy gracias, Señor, por la grandeza del perdón. Te pido que a través de estas palabras muchos corazones se abran a Él y puedan experimentar tu amor, tu liberación. ¿Cómo no perdonarte si a mí me han perdonado?
te doy mi paz, esa que Cristo ya me ha dado. Eras la luz de un nuevo día y sentirás el amor de Jesús entrar a tu vida. Mi corazón será transformado, porque al perdonarte también será perdonado. Tengo que confesarte lo que ahora estoy sintiendo, todo el dolor que hubo en mi corazón ha ido desapareciendo. Verás la luz de un nuevo día y sentirás el amor de Jesús entrar a tu vida. Mi corazón será transformado, porque al perdonarte también será perdonado. Verás la luz de un nuevo día y sentirás el amor de Jesús entrar a tu vida. Mi corazón será transformado, porque al perdonarte también será perdonado. Y continuando con la programación, nosotros entramos en el segundo punto, que ya se los había dejado en una antesala y como que viene a continuar una parte más de ese poder que se encierra en la palabra de Dios. ¿Qué sería de nosotros sin el perdón? Se le llama parábola del siervo sin entrañas. ¿Saben por qué? Porque trata de un hombre que había sido perdonado por el rey de una deuda imposible de pagar. Es incapaz de perdonar a su vez a un compañero que le debe una mínima cantidad. El relato parece sencillo y claro. Sin embargo, los autores siguen discutiendo sobre su sentido original, pues tal como la presenta San Mateo no encaje bien en la llamada de Jesús a perdonar hasta 70 veces 7. La parábola, que había empezado de manera muy prometedora con el perdón del rey, acaba trágicamente. Todo termina mal. El perdón del rey no logra introducir un comportamiento más compasivo entre sus subordinadores. El siervo perdonado no sabe compadecerse de su compañero. Los demás siervos no se lo perdonan y piden al rey que haga justicia.
El rey, indignado, retira su perdón y entrega al siervo a los verdugos. Por un momento, si usted le pone mucha atención a esta parábola, parecía que podía haber comenzado una era nueva de comprensión y mutuo perdón. Pero no es así, queridos hermanos y hermanas. Al final, la compasión queda anulada por todos. Ni el siervo, ni sus compañeros, ni siquiera el rey escuchan la llamada del perdón. Este ha hecho un gesto inicial, pero tampoco sabe perdonar 70 veces 7. ¿Qué está sugiriendo Jesús? A veces pensamos ingenuamente que el mundo sería más humano si todo estuviera regido por el orden, la estricta justicia y el castigo a los que no actúan bien. Pero no construiremos así un mundo tenebroso. ¿Qué sería una sociedad donde quedara suprimida la raíz del perdón? ¿Qué sería de nosotros si Dios no supiera perdonar? La negación del perdón nos parece a veces la reacción más normal y hasta la más digna ante la ofensa. La humillación o la justicia no es eso, sin embargo, lo que humanizará al mundo. Una pareja sin mutua comprensión se destruye. Una familia sin perdón es un infierno. Una sociedad sin compasión es inhumana. La parábola de Jesús es una especie de trampa, se podría decir. A todos nos parece que el siervo perdonado por el rey debía perdonar a su compañero. Es lo menos que se le puede exigir. Pero entonces, ¿no es el perdón lo menos que puede esperar de quien vive del perdón y la misericordia de Dios? Nosotros hablamos del perdón como un gesto admirable y heroico, pero para Jesús es lo más normal. Nunca te jactes cuando tú perdones a alguien. Al contrario, en silencio, cuando tú otorgas en perdón, tiene que quedar en silencio tu perdón. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera Dios te va a bendecir y te va a dar la oportunidad de convertirte sin darse cuenta tú mismo, ni yo mismo, de que somos instrumentos de su amor y de su perdón. María hubiera renegado contra aquellos que habían azotado a su hijo y que lo llevaron hasta la cruz. Pero María tenía un corazón de mujer santificada, de una persona que realmente se había entregado a servir al Dios de la infinita misericordia. Además, María estaba convencida que la traición de Judas no iba a ser motivo para que ella perdiera su instancia de paz y la tranquilidad en su alma y en su espíritu. María trata de comprender, trata de entender la razón de aquellos que habían llevado a su amado hijo a tan terrible castigo. Yo quiero pedirte, querido hermano, en el día de hoy, que tengamos el corazón de María. Un corazón que todo lo comprendía, lo entendía, lo rumiaba. ¿Para qué? Para realmente poder amarnos y perdonarnos. No es imposible amar si tú no concedes perdón. Y es imposible si tú no concedes perdonar, el esperar que te amen a ti. La necedad a veces nos pone un corazón de piedra. Y lo más importante
entre los hijos de Dios es tener un corazón de carne, que lata la infinita misericordia de Dios entre nosotros, para de esa manera decirle al mundo que Jesucristo vive, porque soy fuente de su amor y de su perdón. Qué hermosa expresión de todas estas enseñanzas, que son más profundas, pero que llevan una realidad, un contorno a una verdad que a veces nos parece imposible realizarlo. ¿Cuál es la apología del perdón? Casi siempre que me han pedido que hable acerca del perdón, he recibido muchos complementos, pero algunas veces los complementos han venido a través de una llamada o a través de un texto anónimo, en que algunas veces se nos acusan de olvidar el sufrimiento de las víctimas del terrorismo, de no entender la humillación de quien ha sido traicionado por su cónyuge, de no tener los pies sobre el suelo y cosas semejantes. Esas personas que piensan así, todavía les falta que su corazón sea convertido al estilo y a la manera de Cristo. Cuando una persona realmente entiende el misterio del perdón, no juzga, no critica, no blasfema, sino al contrario, quiere seguir la normativa de Cristo y el caminar de Cristo, convirtiéndonos en camino, verdadero camino, sendero de bienaventuranza, y por qué no, a la emulación como de los santos, encontrar el camino de la santidad, que nos conlleva, aún en medio de circunstancias muy críticas, el poder perdonar, como le pasó a San Esteban. ¿Se acuerdan del pasaje de San Esteban? Cuando lo apedrearon y nada menos que Saulo de Tarso sostuvo sus ropas. Pero él repitió las mismas palabras de Jesucristo antes de dar su vida, siendo apedreado. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No me resulta difícil comprender esta resistencia al perdón. ¿Cómo no voy a intuir la rabia, la impotencia y dolor de quien ha sido víctima de la violencia, del desprecio y la traición? Pero precisamente el resentimiento y la agresividad que se advierten tras esas líneas me hacen ver con mayor claridad que sería de un mundo en que se suprimiera el perdón. Hay un mecanismo de defensa bien conocido por los psicólogos en virtud de un mimetismo misterioso. Quien ha sido víctima de una agresión tiende a su vez a imitar de alguna manera a su agresor. Se trata de una reacción casi instintiva que se desata en el inconsciente individual o colectivo y puede incluso transmitirse de generación en generación. Si en algún momento no se produce una reacción de signo contrario, el mal tiende a perpetuarse. Cuando la víctima no quiere o no puede perdonar, queda en ella una herida mal curada que le hace daño, pues la encadena negativamente a su pasado. De la misma manera, el resentimiento instalado en una sociedad hace más difícil la lucidez para buscar caminos de convivencia y puede bloquear todo esfuerzo por encontrar solución a los conflictos, conllevándonos a la bienaventuranza de la paz, del amor y del perdón. El deseo de revancha es sin duda la respuesta más instintiva ante la ofensa. La persona necesita defenderse de la herida recibida, pero, como advierte el conocido experto Jacques Poggier, quien pretende curar su herida infligiendo sufrimiento al agresor,
se equivoca. El sufrimiento no posee un poder mágico para curar de la humillación o la agresión recibida. Puede producir una breve satisfacción, pero la persona necesita algo más para volver a vivir de forma sana. Lo decía hace mucho tiempo un hermoso teólogo. Digo hermoso porque es un hombre que ha escrito mucho, Henry Lacordaire. ¿Quieres ser feliz un momento? Véngate. ¿Quieres ser feliz para siempre? Perdona. ¡Qué sabiduría, Señor! A veces se olvida que el proceso del perdón a quien más bien hace es al ofendido que lo libera del mal. Hace crecer su dignidad y nobleza, le da fuerza para recrear su vida, le permite iniciar nuevos proyectos. Cuando Jesús invita a perdonar hasta 70 veces 7, está invitando a seguir el camino más sano y eficaz para erradicar de nuestra vida todo mal. Sus palabras adquieren una profunda, todavía mayor para quien cree en Dios, como fuente última de perdón. Perdonad y seréis perdonados. Queridos hermanos, que todos estos puntos que les he estado dando es más para que su alma viva en paz, su comunidad sienta esa paz, su familia perciba esa paz y sus hijos, viendo que en el corazón del Padre hay amor y hay perdón, sin darse cuenta, sus hijos comenzarán a admirarlo. Y algunos quizás van a decirle a sus amigos, yo tengo un Padre a la manera de Cristo. Sí, algunas veces nos corrige, pero nos sigue amando, nos sigue perdonando y nosotros seguimos amándolo y acrecentando nuestro respeto hacia nuestros progenitores, es decir, hacia nuestros padres. Queremos darle la gloria a Jesucristo. Aprenda a perdonar, porque como la única fuente última de perdón es perdonad y seréis perdonados. Hacemos un breve lapso y regresaremos ya casi con el final de la enseñanza, en donde realmente vamos a destacar la importancia social del perdón. Regresamos en unos minutos más. Bendiciones. Fui yo quien te entregó con un beso y por 30 monedas te vendí. Fui yo quien te escupió en el rostro, quien hizo juicio injusto hallándote culpable, enviándote a la cruz para morir. Fui yo quien te negó 3 veces y en tu hora más amarga te abandoné. Si soy yo y me siento tan culpable, soy el único responsable. Por eso me arrepiento, de rodillas ante ti pido perdón. Perdóname, Señor, porque he pecado en pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa fuiste tú crucificado y
tu sangre derramaste con amor. Perdóname, Señor, no tengo excusa, no hay argumento ni defensa en mi favor. Me acojo a tu sacrificio santo y en tu nombre, Jesús, pido perdón. Y aunque tú me diste vista cuando yo aún estaba ciego, me curaste y también me levantaste de mi lecho y me diste agua viva, vida eterna, pan del cielo. Aún así pequé en tu contra y por ello hoy te ruego. Señor, porque he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa fuiste tú crucificado y tu sangre derramaste con amor. Señor, no tengo excusa, no hay argumento ni defensa en mi favor. Me acojo a tu sacrificio santo y en tu nombre, Jesús, pido Espero realmente que esta meditación acerca del perdón, perdonar hasta 70 veces 7, nos haga comprender la importancia de la dignidad del ser humano. Y a eso vamos al medio ambiente de la sociedad. No es fácil escuchar la llamada de Jesús al perdón, ni sacar todas las implicaciones que puede aceptar que un hombre es más humano cuando perdona que cuando se venga. Sin duda hay que entender bien el pensamiento de Jesús. Perdonar no significa ignorar las injusticias cometidas, ni aceptar de manera pasiva o indiferente. Al contrario, queridos hermanos, si uno perdona, es precisamente el sentirse de una manera buscando la paz en su corazón. Al contrario, si uno perdona, es precisamente para destruir de alguna manera la espiral del mal y para ayudar al otro a rehabilitarse y actuar de manera diferente en el futuro. En la dinámica del perdón hay un esfuerzo por superar el mal con el bien. El perdón es un gesto que cambia cualitativamente las relaciones entre las personas y busca planearse la convivencia futura de manera nueva. Por eso, el perdón no ha de ser solo una exigencia individual, sino que debería tener una traducción social. La sociedad no debe dejar abandonada a ningún hombre, ni siquiera al culpable.
Toda persona tiene derecho a ser amada. No podemos aceptar que la represión penal solo devuelva mal por mal. Al encarcelado hundiéndolo en su delito, degradando su existencia y impidiendo su verdadera rehabilitación. El gran juez Rambrooks entiende que el castigo como imposición del mal por el mal ha de ir desapareciendo hasta convertirse en lo posible en estímulo para saldar el mal con el bien, único modo en que pueda ejercerse en la tierra una justicia que no empeora a esta, sino que la transforma en un mundo mejor. No existe justificación, querido hermano, alguna para actuar de manera vejatoria o injusta con ningún encarcelado, sea delincuente común o político, sea ilegal, no importa. Nunca avanzaremos hacia una sociedad más humana si no abandonamos posturas de represalia, odio y venganza. Por eso, es también una equivocación incitar a la gente a la revancha. El grito de que el pueblo no perdonará es por desgracia comprensible, pero no es el camino acertado para enseñarles a construir un futuro más humano. El rechazo del perdón es un grito que como creyentes no podemos suscribir nunca, porque es definitiva, es un rechazo de la fraternidad querida por aquel que nos perdona a todos. Perdonar nos hace bien a nuestra alma y a nuestro espíritu. Las grandes escuelas de psicoterapia apenas han estudiado la fuerza curativa del perdón. Hasta hace muy poco, los psicólogos no le concedían un papel en el crecimiento de una personalidad sana. Se pensaba erróneamente y se sigue pensando, queridos hermanos, que el perdón es una actitud puramente religiosa, y no es así. Por otra parte, el mensaje del cristianismo se ha reducido con frecuencia a exhortar a las gentes a perdonar con generosidad, fundamentando ese comportamiento en el perdón que Dios nos concede, pero sin enseñar mucho más sobre los caminos que hay que recorrer para llegar a perdonar de corazón. Hay personas que dicen, yo lo perdono, pero nunca olvido. Ya usted realmente le quitó el valor del perdón que quiere conceder. Pues no es extraño que haya personas que lo ignoren casi todo sobre el proceso del perdón. Sin embargo, el perdón es necesario para convivir de manera sana en la familia, donde los roces de la vida diaria pueden generar frecuentemente tensiones y conflictos. En la amistad y el amor, donde hay que saber actuar ante humillaciones, engaños e infidelidades posibles. Es múltiples situaciones de la vida en las que hemos de reaccionar ante agresiones, injusticias y abusos. Quien no sabe perdonar puede quedar herido para siempre. El perdón te puede llevar hasta experimentar enfermedades psicosomáticas, enfermedades que quizás piensas que tienes dolor de corazón, que quizás sientas que sufres de una gastritis, que no puedes dormir, pero todo esto por el veneno de la resistencia a conceder el perdón a aquellos que nos han ofendido. Hay algo que es necesario aclarar desde el comienzo. Muchos se creen incapaces de perdonar porque confunden la cólera con la venganza. La cólera es una reacción sana de irritación ante la ofensa, la agresión o la injusticia sufrida. Es verdad. El individuo se revela de manera, sí, querida familia, casi instintiva para defender su vida y su dignidad. Por el contrario,
El odio, el resentimiento y la venganza van más allá de esta primera reacción. La persona vengativa busca hacer daño, humillar y hasta destruir a quien le ha hecho mal. Sin embargo, el perdón es necesario para convivir de manera sana en la familia, donde los roces de la vida diaria pueden generar frecuentes tensiones y conflictos, en la amistad y el amor, donde hay que saber actuar ante humillaciones, engaños e infidelidades posibles. En múltiples situaciones de la vida en las que hemos de reaccionar ante agresiones, injusticia y abusos, quien no sabe perdonar puede quedar herido para siempre. Perdonar no quiere decir necesariamente reprimir la cólera. Al contrario, reprimir esos primeros sentimientos puede ser dañoso si la persona acumula en el interior una ira que más tarde se desviará hacia otras personas inocentes o hacia ella misma. Es más sano reconocer y aceptar la cólera compartiendo tal vez con alguien la rabia y la indignación. Por eso que es muy importante el sentido de la comunicación, de la convivencia, especialmente entre los matrimonios o quizás dentro de un ministerio. Porque es justo y necesario que nosotros hablemos con la verdad para poder decirle al mundo que con el amor y la bendición de Cristo nosotros podemos encontrar el antídoto, que es decir, comenzando a perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a las acciones que se frecuentan el cada día de nuestra vida, perdonar las injusticias que a veces las Cortes Supremas emiten sin sentido ni valor, perdonar quizás las exigencias o el poder de algunos presidentes, sí, porque al fin y al cabo la palabra dice bien claro: mía es la justicia, dice el Señor, por no emplear el dativo, la venganza. Luego será más fácil serenarse y tomar la decisión de no seguir alimentando el resentimiento ni las fantasías de venganza para no hacernos más daño. La fe en un Dios perdonador es entonces para el creyente un estímulo y una fuerza inestimable. A quien vive del amor incondicional de Dios le resulta más fácil perdonar. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Y haciendo un acto de bondad demasiado generoso, él mismo se responde: ¿hasta 7 veces? Quizás Jesús mirándolo, leyendo realmente la intimidad de su corazón, le contesta: no te digo hasta 7 veces, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Alguien podrá decirme: ¿cómo yo podré conceder perdón ante una infidelidad? ¿Cómo yo podré conceder el perdón cuando descubro que mi hijo realmente anda por caminos equivocados? ¿Cómo yo puedo conceder el perdón a un jefe si sé que me está robando mi tiempo y no me paga lo justo? Querido hermano, hermana que me escuchas el día de hoy, simplemente entrega a esas personas al Dios de la justicia. Y no permitas que estas situaciones, que sé que son fuertes y muy delicadas, comiencen a hacer daño en tu corazón. Porque de otra manera, uno va a salir perdiendo.
porque tu corazón se va a comenzar a envenenar. Te vas a comenzar a sentir enferma de los estragos de esa rabia, de ese odio que se va creando en tu corazón. Simplemente emite una oración de perdón, ve al Santísimo y cuéntale lo que te ha sucedido a ti, al Señor. Y el Señor de la vida, de la gloria, vendrá sobre tu persona. Y no solamente te va a conceder la paz y la tranquilidad, sino que te va a serenar de todas las emociones negativas que hay en tu corazón, y de esa manera tú podrás otorgar el perdón. Perdonar es realmente una gran bendición de Dios, pero nunca de tus labios salga esa expresión: yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. Eso es tratar de buscar el camino de la venganza, del odio y quizás del desprecio hacia una persona. Rogamos al Señor que en el día de hoy, a través de esta enseñanza, entendamos la importancia del perdón. Y si en tu familia hay resentimientos, si tú tienes fricciones con tu esposo acerca de la fidelidad, hablen, comuníquense, para que de esa manera ustedes puedan sentir la presencia y la bendición de Dios que viene a la intimidad de sus corazones. Que Dios y la Virgen Santísima me los guarde, y el Padre, en la profundidad del corazón de su amor, les otorgue una rica y abundante bendición en el día de hoy. Acuérdense, perdonar es una bendición de Dios que te trae la paz a tu corazón y a toda tu descendencia. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Les habló con mucho cariño un amigo, un hermano, un servidor de ustedes, César Coronado, del Ministerio de Evangelización Oasis de la Iglesia Católica Madre de Cristo de la Arquidiócesis de Miami, Estados Unidos. Paz y bien de parte de Cristo Jesús. Y nos cubrimos con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, aleluya. Aquí estoy ante tu altar, con mis manos levantadas, hoy te vengo a suplicar. Perdóname, perdóname. He fallado, yo te suplico que me perdones otra vez. Necesito tu perdón y un puro corazón. He fallado tantas veces, perdóname, Señor. Necesito tu calor y tu presencia junto a mí, aunque yo no te merezco. Perdóname, Señor. Aquí estoy ante tu altar, con mis manos levantadas, hoy te vengo a suplicar. Perdóname, perdóname.
Necesito tu perdón y un puro corazón. He fallado tantas veces, perdóname, Señor. Necesito tu calor y tu presencia junto a mí. Aunque yo no te merezco, perdóname, Señor. Necesito tu perdón y un puro corazón. He fallado tantas veces, perdóname, Señor. Necesito tu calor y tu presencia junto a mí. Aunque yo no te merezco, perdóname, Señor. Esta es tu estación mundial de evangelización católica, María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar.